En el verano de 1974, la selección chilena pisó el escenario más importante del planeta, la Copa Mundial de la FIFA en Alemania Occidental, cargando sobre sus hombros no solo las altas expectativas de sus hinchas, sino también el inmenso peso de una época histórica profundamente turbulenta en su país. En ese torneo, a pesar de estar encuadrada en un grupo sumamente competitivo junto a potencias como Alemania Occidental, Alemania Oriental y Australia, esta generación dorada del fútbol chileno jugó con un espíritu inquebrantable y valiente, exhibiendo un estilo que combinaba a la perfección la técnica vistosa de Sudamérica con una disciplinada organización táctica. Concluyeron su participación con 2 empates y una derrota, quedando eliminados a regañadientes en la fase de grupos. Sin embargo, más allá de esas frías estadísticas, la generación de 1974 se transformó en un símbolo, un recuerdo imborrable para todo amante del fútbol que había entregado su corazón a la camiseta roja de la Roja. Pero detrás de los momentos gloriosos, las elegantes carreras y las espectaculares atajadas sobre el césped de Alemania Occidental ese año, se encontraban individuos con destinos profundamente personales. Ha transcurrido más de medio siglo desde aquellos días en que jugaban codo con codo, y el tiempo ha trazado implacablemente distintos caminos de triunfo y tribulación en sus vidas. Algunos continuaron conquistando las cumbres más brillantes del fútbol mundial. Otros eligieron un camino tranquilo, lejos de los focos, y otros tuvieron que saborear las amargas profundidades del olvido y la tragedia. Hoy, dejémonos llevar por la nostalgia y recordemos las turbulentas pero inmensamente orgullosas trayectorias de los 10 testigos históricos que se convirtieron en el alma de la selección chilena de 1974. El primero en ser mencionado, el pilar más sólido, es Elías Figueroa. Jugando como defensa central, este jugador de 28 años, nacido en 1946, no solo era el capitán, sino la personificación de una fortaleza impenetrable. En la selección chilena de aquel año, Figueroa era el alma de la defensa, un comandante supremo con una lectura inteligente del juego, una visión de director y entradas tan poéticas que lo comparaban con un noble en el campo. Su actuación a los 28 años en el Mundial de 1974 fue tan fenomenal que incluso leyendas como Franz Beckenbauer tuvieron que inclinar la cabeza en señal de respeto. Tras abandonar el torneo, la carrera de Figueroa despegó hasta convertirse en un auténtico mito. Se mudó a Brasil para jugar en el Internacional, ganó innumerables trofeos e hizo historia al ganar el premio al futbolista sudamericano del año 3 veces consecutivas, un récord sin precedentes para un defensa. Sin embargo, lo más sorprendente es la asombrosa coherencia entre su rol en el campo y su vida real. Si en el campo era un líder sereno, que nunca se dejaba llevar por la presión, fuera de él era igualmente sereno, sabio y reflexivo. Tras colgar las botas, no se entregó a las fiestas de la alta sociedad. En cambio, optó por una vida elegante, invirtiendo en el negocio del vino, fundando una organización benéfica con su nombre para ayudar a niños desfavorecidos y convirtiéndose en diplomático del fútbol. Hoy, en el ocaso de su vida, Elías Figueroa sigue siendo venerado como un santo viviente del fútbol chileno, viviendo una vida plena y tranquila, rodeado de su familia y exuberantes viñedos, testimonio de que la verdadera grandeza siempre va acompañada de humildad. Y finalmente, el hombre que se encuentra en el marco de madera, el guardián número 1 de Chile en ese torneo, Leopoldo Vallejos. A sus 30 años, el portero nacido en 1944
era una última línea de defensa notablemente sólida. Obligado a enfrentarse a las aterradoras máquinas de hacer goles de Alemania Occidental y Oriental, Vallejos exhibió reflejos fenomenales y espectaculares atajadas en plancha. Ser portero es inherentemente una profesión solitaria, donde un pequeño error puede eclipsar docenas de atajadas brillantes. Pero Vallejos jugó con un nivel asombroso de calma y valentía. Dejando la Copa del Mundo, continuó cosechando éxitos en clubes nacionales como Unión Española y Everton. Sin embargo, cuando finalmente decidió quitarse los guantes, Vallejos pareció deshacerse de todas las inmensas presiones del mundo del fútbol. Si en el campo constantemente tenía que forzar la vista, gritar órdenes a su defensa y soportar un estrés psicológico aterrador, en la vida real, eligió el camino exactamente opuesto. Vallejos casi desapareció por completo de los medios. No se convirtió en comentarista ni se dedicó a entrenar. En cambio, se retiró para construir una vida familiar, serena y profundamente privada. El hombre que una vez fue el escudo de acero de toda una nación es ahora simplemente un padre y abuelo cariñoso. Hoy, a sus 80 y tantos años, Leopoldo Vallejos disfruta de la tranquilidad de su vejez, alejado del ajetreo del mundo moderno. Su trayectoria es un hermoso testimonio de saber cuándo apartarse de los focos para encontrar la verdadera felicidad en la quietud del alma. Si Vélez fue el creador, Sergio Ahumada fue el ejecutor. Jugando como delantero centro, el joven de 26 años, nacido en 1948, cargó con la mayor responsabilidad: marcar goles. En el Mundial de 1974, Ahumada grabó su nombre para siempre en la historia al ser el autor del único gol de Chile en el torneo, en un empate 1-1 contra Alemania Oriental. Con su inteligente posicionamiento y físico ideal, fue un referente confiable para La Roja. Sin embargo, la vida de Ahumada, después de ese gol histórico, se convirtió en un lienzo completamente opuesto al estruendo de la fama. Tras dejar Colo-Colo y luego Unión Española, cerró gradualmente y con discreción el telón de su carrera. A diferencia de sus compañeros, que buscaban oportunidades en la televisión o en los banquillos de los mejores entrenadores, Ahumada eligió el camino de un hombre común. No le importaban los flashes de las cámaras ni las entrevistas sensacionalistas. La imagen de asesino a sangre fría, siempre rodeado de defensores rivales, pareció dar paso a la de un hombre de familia que anhelaba tranquilidad. Durante décadas, evitó a los medios, disfrutando de una vida sencilla, realizando trabajos ajenos al fútbol de élite y atesorando cada momento con su esposa e hijos. Hoy, mucho después de colgar las botas, Sergio Ahumada vive una vida increíblemente privada, pero plena a sus 70 años. Aquel gol de 1974 permanece grabado en la historia del fútbol chileno, pero para él, su mayor legado es quizás la paz que construyó con tanto esfuerzo y dedicación. En el flanco derecho de la defensa, es imposible pasar por alto a Rolando García. A sus 31 años, este defensor nacido en 1942 fue quien aportó un espíritu de lucha incansable a la selección chilena. Discreto, rara vez recibiendo los aplausos atronadores que se conceden a las estrellas del ataque, García era un jugador nacido para el sacrificio. Sus entradas implacables y su resistencia incansable en el Mundial de 1974 fueron testimonio de un espíritu guerrero valiente. Junto a Colo-Colo, hizo historia con su participación en la Copa Libertadores de 1973. Pero la vida de García, tras despedirse de las canchas, es una película lenta y profundamente nostálgica. Sin buscar fama en las bulliciosas ciudades, García regresó a sus raíces, dedicándose al fútbol base y entrenando a jóvenes en clubes locales y provinciales. Se contentaba con el título de héroe anónimo.
viviendo lejos del ruido de los titulares. Su vida personal transcurre en la sencillez de un pequeño pueblo, donde enseña a los niños a tocar su primer balón con la misma devoción que una vez dedicó a la selección nacional. Parece que la humildad y el espíritu de sacrificio que demostró en el campo se integraron sin esfuerzo en el ritmo de su vida cotidiana. Hoy, Rolando García disfruta de una vejez tranquila rodeado de su familia, rememorando ocasionalmente aquellos días heroicos bajo el cielo de Alemania Occidental. Él encarna a la perfección a quienes sientan las bases de la grandeza, personas que no necesitan grandes elogios, pero cuyo valor perdura para siempre. Junto a Valdés, en ese mediocampo, estaba Carlos Reynoso, un verdadero artista a los 29 años. Nacido en 1945, Reynoso aportó al Mundial de 1974 una técnica mágica, con toques delicados influenciados por el fútbol callejero sudamericano. Si el fútbol es un arte, Reynoso era un maestro, un hombre capaz de convertir situaciones sin salida en oportunidades de oro. Su excelente desempeño técnico en Alemania Occidental consolidó aún más su estatus como mediocampista de élite. Pero quizás el verdadero destino de Reynoso no estaba del todo en Chile, sino mucho más al norte. En México, se convirtió en un ícono cultural, una deidad absoluta en el Club América. La carrera de Reynoso, después del Mundial, despegó brillantemente, ayudándolo a ganar innumerables títulos y consolidándolo como uno de los mejores jugadores extranjeros en la historia del fútbol norteamericano. Y curiosamente, el talento, la creatividad y a veces la imprevisibilidad en el campo se filtraron directamente a su vida y a su posterior carrera como entrenador. Tras retirarse como jugador, Reynoso se convirtió en un entrenador carismático y carismático, famoso por su pasión arrolladora, sus declaraciones provocadoras y su explosiva presencia en la banda. Su vida personal fue igualmente intensa, repleta de romances y un estilo de vida lujoso en México, donde era venerado como un rey. A pesar de los altibajos que experimentó en su carrera como entrenador, a veces en la cima, otras veces envuelto en acaloradas controversias, Reynoso nunca perdió su amor incondicional por el deporte. Hoy, cerca de los 80 años, Carlos Reynoso sigue íntimamente ligado al fútbol como analista deportivo, comentarista muy respetado y figura emblemática en México. La pasión que arde en su interior sigue tan viva como cuando aquel joven se deslizaba por el césped de Alemania Occidental. En marcado contraste con la serenidad de Figueroa, se encontraba la ardiente pasión de Carlos Caselli, el delantero que vestía la camiseta número 2. El joven de 24 años, nacido en 1950, era conocido como el rey de los metros cuadrados, un verdadero asesino del área con una habilidad para el regate fascinante y un instinto goleador infalible. Con la selección chilena, Caselli era la máxima esperanza del ataque, pero el Mundial de 1974 le marcó con un récord indeseado. Se convirtió en el primer jugador en la historia en recibir una tarjeta roja directa en un partido de la Copa del Mundo contra Alemania Occidental. Sin embargo, esa tarjeta roja no definió su magnífica carrera. Tras dejar Alemania Occidental, se fue a España, donde brilló con las camisetas del Levante y el Español, antes de regresar a casa para convertirse en un ícono inmortal de Colo-Colo. La vida de Caselli es una película vibrante y multifacética. A diferencia de muchos jugadores que solo conocen el balón, Caselli poseía una voz poderosa, llegando a expresar públicamente su oposición política a la dictadura de Pinochet, un acto que requería una valentía extraordinaria para la época. La conexión entre un delantero que siempre avanza y un hombre que jamás se acobarda ante la injusticia en la vida real creó un Caselli único. Cuando las luces del estadio se apagaron,
siguió brillando en ámbitos completamente nuevos. Se convirtió en un perspicaz periodista deportivo, un carismático presentador de televisión e incluso un cantante. Sin embargo, tras esa sonrisa radiante se esconde un corazón apesadumbrado. El fallecimiento de su amada esposa, María de los Ángeles, tras una larga lucha contra la enfermedad, dejó una profunda huella en su alma. No obstante, a sus 70 y tantos años, Carlos Caselli sigue adelante con fuerza, apareciendo ocasionalmente ante el público como comentarista veterano, un símbolo vivo del indomable espíritu chileno. Otra pieza clave del mediocampo era Guillermo Jávar, quien lucía el número 9, pero se desempeñaba como un organizador ofensivo de gran técnica. El mediocampista de 31 años, nacido en 1943, era la personificación de la gracia y la agilidad. Con un estilo de juego cerebral y la habilidad de controlar el balón con precisión en espacios reducidos, Jávar era un excelente nexo de unión entre la defensa y el ataque. Toda su carrera como jugador estuvo ligada a ilustres clubes nacionales como Universidad de Chile y Unión Española. Tras el declive del Mundial, Jávar emprendió una larga y fructífera trayectoria como entrenador. No dirigió a los grandes del continente. En cambio, se convirtió en un verdadero nómada del fútbol chileno, recorriendo innumerables clubes provinciales y equipos de categorías inferiores. La vida de Jávar es una oda silenciosa dedicada a la esencia más pura del fútbol. No le importa no aparecer en las portadas de revistas prestigiosas. Para él, la felicidad reside simplemente en oler el césped cada mañana y transmitir su mentalidad táctica a sus alumnos. Su carrera como entrenador estuvo marcada por altibajos, llegando incluso a enfrentarse al descenso o al despido, pero siempre lo afrontó con profundo optimismo. Hoy, Guillermo Jávar, octogenario, disfruta de una jubilación tranquila, plena y apacible. Su pasión por el fútbol se ha transmitido íntegramente a las nuevas generaciones, dejando como legado la imagen de un maestro bondadoso, un artista que conserva la esencia pura del fútbol. Junto a Elías Figueroa, formando un escudo impenetrable frente a la portería, se encontraba el central Alberto Quintano. Con 28 años durante aquel mundial, el hombre nacido en 1946, apodado El Mariscal, exhibía una compostura serena, fría y decisiva. Si Figueroa representaba el romanticismo del arte defensivo, Quintano era la precisión de una máquina. Carecía de jugadas vistosas, pero siempre estaba en el lugar y momento precisos para aniquilar las esperanzas del rival. La carrera de Quintano es una saga épica, habiendo dedicado sus mejores años a Cruz Azul en México, donde es reconocido como uno de los mejores centrales de la historia de la liga. Y, admirablemente, la disciplina y el cálculo preciso en el campo se convirtieron en la brújula que guiaría su carrera como entrenador. Al retirarse, Quintano no optó por ser un entrenador apasionado. Se trasladó a un segundo plano para convertirse en un brillante director deportivo. Fue el artífice de sistemas y estrategias para grandes clubes de Chile y México, especialmente en la Universidad de Chile. La vida personal de Quintano refleja su estilo de juego, ordenado, ejemplar y de absoluta fiabilidad. Siempre ha gozado de un prestigio indiscutible en el ámbito profesional, desempeñándose como un maestro y mentor ejemplar. Hoy, Alberto Quintano continúa siendo una figura veterana y uno de los expertos en gestión deportiva más respetados de la región. Su trayectoria demuestra una profunda verdad. El silencio y la inteligencia a veces generan un poder mucho más duradero que las actuaciones más explosivas. Y entonces encontramos a Francisco Valdés, el elegante capitán que lucía el número 3.
jugando como mediocampista central. A sus 31 años, el hombre nacido en 1943, cariñosamente conocido como Chamaco, era el alma que marcaba el ritmo del equipo. Con una aguda visión táctica, pases milimétricos y tiros libres mágicos, Valdés era la encarnación misma del fútbol romántico. Fue él quien anotó el gol histórico a puerta vacía durante el insólito partido de repechaje contra la Unión Soviética en 1973, que envió a Chile a Alemania. Como máximo goleador en la historia de Colo-Colo, Valdés portaba el orgullo de un maestro. Sin embargo, la vida a veces es una sinfonía triste, y el destino de Chamaco contrastaba fuertemente con los atronadores aplausos que alguna vez recibió. Tras su retiro, el camino de Valdés comenzó a alejarse de la fama. Se aventuró en el mundo de los entrenadores, pero solo dirigió equipos pequeños de categorías inferiores. Sin contratos lucrativos ni inversiones empresariales oportunas como algunos de sus compañeros, la vida del excapitán se volvió cada vez más difícil. Hubo momentos en que se vio a la gran leyenda del fútbol chileno lidiando con graves dificultades económicas, viviendo una vida tranquila en barrios obreros, con la profunda tristeza de un héroe olvidado por el fútbol y por su época. Siempre mantuvo su orgullo oculto, un guerrero silencioso que luchaba contra las duras realidades de la supervivencia diaria. Sin embargo, ese glorioso pero trágico viaje llegó a un abrupto final. El 10 de agosto de 2009, Francisco Valdés exhaló su último aliento a los 66 años debido a un cruel y repentino ataque al corazón. Su muerte en soledad conmocionó al fútbol chileno, dejando un enorme vacío y una desgarradora lección sobre cómo tratamos a nuestras leyendas. El legado que dejó Chamaco no se limita a cientos de magníficos goles, sino que es una historia de vida profundamente conmovedora sobre el alto precio del olvido. En la línea de ataque, el incansable extremo Leonardo Vélez, con el número 5, era un arma letal en la banda. A sus 28 años, este jugador nacido en 1945, apodado El Pollo, poseía una velocidad vertiginosa y una increíble precisión en los centros. En la táctica chilena de 1974, Vélez era el héroe anónimo, acosando constantemente a la defensa rival para abrir espacios para los delanteros interiores. Jugaba con inmensa valentía y no conocía el miedo. Pero lo más fascinante de Vélez es su espectacular metamorfosis tras quitarse la camiseta. De ser un extremo puro que dependía de la resistencia y la velocidad, demostró poseer una mente estratégica brillante. Vélez se dedicó a entrenar a jóvenes y logró un éxito histórico al llevar a la selección chilena sub-17 a la medalla de bronce en el Mundial de 1993. Sin detenerse en el fútbol, Vélez incursionó en la política, convirtiéndose en concejal y un perspicaz comentarista social. Parece que la imagen de un delantero agresivo que siempre derriba las defensas rivales en el campo encajaba a la perfección con su personalidad directa y audaz en la vida real. Nunca duda en criticar los aspectos más oscuros del fútbol moderno, ni en alzar la voz para defender los derechos de la comunidad. Hoy, en la recta final de su carrera, Leonardo Vélez sigue siendo una figura influyente en los medios, escribiendo artículos y ofreciendo profundas reflexiones sobre deporte y política. Su trayectoria es un brillante ejemplo de cómo un jugador puede utilizar su mentalidad futbolística para forjar valores perdurables para la sociedad.